¿Pueden ver el Excel? Se ve, ¿verdad? ¿No es cierto? Bien. Sí, Eh, Ayer nos habíamos quedado con el activo. Ustedes me habían dicho que eran eh, conjuntos de bienes y derechos. Que los bienes podían ser bienes materiales o bienes inmateriales. Como bienes materiales habíamos definido a todos aquellos bienes que nosotros podíamos palpar, que podíamos ver, que podíamos sentir, que podíamos trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Y después también tenemos los bienes intangibles. Son aquellos bienes que nosotros no podemos verlo, no lo podemos sentir, no los podemos palpar. Pero son también bienes intangibles, que por su característica de activo, es decir, que genera beneficios futuros, nos permite a la empresa clasificarlos como bien. Habíamos dicho que dentro del activo íbamos a tener dos tipos de activo o una subclasificación de activo. Por un lado tenemos el activo corriente y por otro lado tenemos el activo no corriente. ¿Y qué habíamos dicho con respecto al activo corriente y al activo no corriente? Es que la principal característica del activo corriente es que esos bienes o esos derechos que nosotros vamos a tener se realicen o se conviertan en dinero en un periodo no mayor a 12 meses. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos mercadería, sabemos que esas mercaderías nosotros las vamos a vender en un periodo inferior a un año. Eso, el rubro mercadería es es un activo corriente. A diferencia de los activos corrientes, tenemos los activos no corrientes, que son aquellos bienes que van a durar en nuestro patrimonio por un periodo superior a un año. El ejemplo más clásico son los rodados, los muebles y útiles, las maquinarias. Son bienes que van a permanecer por un tiempo prolongado en nuestro patrimonio. Vamos a ver ejemplos de activos corrientes. Si alguien quiere abrir el micrófono y me quiere dictar algún ejemplo de activo corriente, eh, estaría buenísimo. Ayer habíamos dicho que el efectivo era un activo corriente, la mercadería era un activo corriente. Habíamos dicho también que las deudas, perdón, los derechos de cobro, son activos corrientes. Los insumos o materias primas son activos corrientes. Habíamos visto también el ejemplo de la moneda extranjera, ¿sí? Acá dependía obviamente para qué lo va a utilizar la empresa la moneda extranjera. Si la moneda extranjera la utiliza para pagar a los proveedores, ya que comprar moneda extranjera, lo íbamos a determinar como activo corriente. Pero ahora, si la empresa utiliza la moneda extranjera para atesorar y especular con la cotización, ya no es un activo corriente, sino sería un activo no corriente. Ejemplos de activo corriente teníamos los rodados, los bienes de eh, los muebles y útiles, los equipos de PC, las maquinarias, eh, las vehículos, acciones. mobiliario, ¿Cómo? vehículos también, lo que es mobiliarios. Eso entraría todo en lo que es rodados, en el rubro rodados.
Nos falta un ejemplo, en activo no corriente pueden ser los plazos fijos, ¿sí? Las cuentas corrientes de activos corrientes y no corrientes. Acá también tienen que tener en cuenta ustedes otra cuestión, que es cómo ordenamos todos nuestros bienes y derechos en el activo. Esto obviamente, como les dije ayer, existe una RT, la RT 16, si ustedes la quieren buscar, aparece en internet, RT 16, donde habla sobre el activo, pasivo y patrimonio neto. Y nos dice cómo se ordena cada uno de esos rubros. El activo se ordena por su grado de liquidez. El pasivo por su grado de exigibilidad. ¿Sí? Y el patrimonio por de lo más, se ordena por lo más distribuible a lo menos distribuible. Así se ordenan nuestros 3 capítulos principales. ¿Ustedes saben lo que es liquidez? La liquidez es aquellos bienes o derechos que se van a convertir en dinero más rápido. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos a nuestro activo corriente y tenemos todo, la empresa tiene todos estos bienes, nosotros lo tenemos que ordenar según su grado de liquidez. ¿Y cuál es lo primero? Lo primero que se convierte en dinero, o ya es dinero, el efectivo, ¿verdad? Entonces ponemos efectivo. ¿Sí? Luego pueden ser las cuentas corrientes bancarias. Pueden seguir pueden seguir los plazos fijos. Pueden seguir los insumos. Y por último tenemos la mercadería. ¿Sí? De esta forma se ordena el activo corriente, de lo más líquido a lo menos líquido. Y lo mismo hacemos con el activo no corriente. No puede ser acciones, muebles y útiles, equipos de PC, y rodados. ¿Sí? Así se ordenaría el activo. Acá, obviamente, esto es a modo de ejemplo. Cada una de las empresas va a tener más bienes y más derecho. Y capaz que hay empresas que hay ciertos bienes que son más exigibles, más líquidos que otros. ¿Sí? Por ejemplo, la moneda extranjera puede ser más líquido que el efectivo, porque todas sus compras lo hacen en el exterior. Y hace muchas compras en el exterior. ¿Sí? Eso va dependiendo de la característica de cada una de las empresas. Luego tenemos el pasivo. El pasivo, ustedes me habían dicho que eran deudas Y obligaciones. Perfecto. ¿Sí? El pasivo se ordena de la misma forma que el activo, en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Como dice en un principio, se ordena por su utilidad. De pasivos, de deudas u obligaciones que ustedes tengan, que conozcan.
Servicios a pagar. Proveedores, Servicios a pagar, proveedores, ¿qué más? Alquileres a pagar. Perfecto. Puede ser sueldos a pagar, Mercadería puede ser en cuenta corriente. mercadería en cuenta corriente, sería proveedores. Si nosotros compramos a nuestro proveedor mercaderías en cuenta corriente, la cuenta que se utiliza es proveedores. Ah, es verdad, Pueden y cuando ser, está en el activo sería mercadería, ¿no? claro, sí, exacto. Pueden ser contribuciones patronales a pagar, contribuciones a pagar, pueden ser impuestos a pagar, pues, o a pagar, porque si nosotros ponemos impuesto no es un pasivo. Pueden ser, no sé si ustedes conocen los dilemas, ¿saben lo que son dos? Bueno, se lo explico. Los dilemas son la ganancia de los socios. Al cierre del ejercicio, la empresa determina su resultado del ejercicio. Si tiene un resultado positivo, los socios, en la reunión de socios, en la asamblea, deciden distribuir esos resultados. Y van una parte para reservas y otra parte se los quedan los socios. Es como la retribución para los socios. ¿Sí? Y entonces, en ese caso, la empresa tendría una deuda con los socios, porque le tiene que pagar, es decir, le tiene que dar su parte de las ganancias. Y se registra con la cuenta dividendos a pagar. ¿Sí? Otra deuda puede ser el impuesto a la ganancia, ¿cierto? Que nosotros le pagamos a la CIF. Hay uno que los intereses negativos, Las obligaciones. claro, la obligación que nosotros tenemos de pagar ese préstamo. Sería préstamos a pagar. ¿Sí? Bueno, ahí pusimos varios ejemplos de deudas que puede tener una empresa. Y esto también se ordena por su grado de exigibilidad. Lo primero que nosotros tenemos que pagar, y va desde el lado del pasivo corriente, son los proveedores. ¿Sí? Los proveedores es lo más exigible. Después pueden ser los servicios a pagar, el alquiler a pagar, ¿sí? Luego también pueden ser los sueldos a pagar, también las contribuciones a pagar, el impuesto a la ganancia, ¿sí? Perdón, antes del impuesto a las ganancias van los préstamos. Y acá nosotros tenemos que hacer una distinción. Por ejemplo, nosotros tenemos un préstamo del Banco Chubut, ¿sí? Y nosotros sacamos un préstamo de 1.000.000 de pesos. Y lo vamos a pagar en 50 cuotas. ¿Sí? Acá nosotros sabemos que según la definición de corriente y no corriente, una parte de este préstamo es corriente y la otra parte no es corriente. ¿Sí? Porque una parte nosotros la vamos a pagar dentro de los 12 meses y la otra parte la vamos a pagar en los periodos siguientes. Entonces, el préstamo del banco puede ser pasivo corriente y también puede ser pasivo, puede ser, sí, pasivo no corriente.
¿sí? Es decir, va a estar una parte en pasivo corriente y otra parte en pasivo no corriente. Lo mismo que con el impuesto a las ganancias a pagar. Si nosotros tenemos un plan de pago de, no sé, 80 cuotas, una parte que corresponde a las 12 primeras cuotas van a pertenecer al pasivo corriente y la otra parte va a pertenecer al pasivo no corriente. ¿Se entendió, no, eso? Sí. Sí, Ok. profe. Puede pasar que a ustedes les toque analizar un estado contable y aparezca como 2 veces la misma cuenta, pero representa a lo corriente y a lo no corriente. Bueno, básicamente así se ordena el pasivo. Y después, por último, tenemos el patrimonio neto. El patrimonio neto dijimos que se ordenaba según de lo más distribuible, perdón, de lo menos distribuible a lo más distribuible. A ver si lo estoy bien. Acá está mal, perdón, ¿eh? De lo menos distribuible a lo más distribuible, ¿sí? Esto, ¿por qué se hace esta distinción, no? Porque, por ejemplo, si nosotros en un ejercicio económico nos va mal, tenemos resultados negativos, en el ejercicio económico también perdimos, al ejercicio siguiente también perdimos, es decir, la empresa está, no está teniendo una y está teniendo resultados negativos, ¿sí? Y por ende la empresa va a tener que cerrar o va a tener que iniciar un concurso preventivo o se va a declarar en quiebra. Y cuando se declara en quiebra un concurso preventivo, tiene que cumplir con sus obligaciones, es decir, con todos sus pasivos. ¿Y con qué lo va a hacer? Lo va a hacer con su patrimonio neto. Y según lo que vimos nosotros, el patrimonio neto es de lo menos distribuible a lo más distribuible. Es decir, que nosotros lo último que vamos a tocar de nuestro patrimonio va a ser el capital. ¿Sí? El capital va a ser lo último que nosotros vamos a tocar. Luego también podemos tener las primas de emisión, perdón, el ajuste de capital. ¿Saben lo que es el ajuste de capital? No, No. profe. Bien. En contabilidad hay una regla que se llama capital a mantener, ¿sí? Nosotros cuando iniciamos la vida de un ente, todos los aportes que hace el ente, los socios, van a ser el capital. Y ese capital es el que se va a mantener desde que inicia la vida del ente hasta que finaliza, es decir, que cierra sus puertas. Pero ¿qué va a pasar? Van a haber empresas que, no sé, hace como 20 años atrás, abrieron sus puertas y los socios aportaron 100.000 pesos. ¿No es cierto? Y al día de hoy, por el concepto de capital a mantener, van a tener el mismo monto de capital, 100.000 pesos. ¿Sí? Ahí están respetando el concepto de capital a mantener. El capital siempre se mantiene por el mismo valor que realizaron los socios cuando aportaron los bienes. Pero ¿qué pasa? Las empresas, cuando tienen ganancias, deciden aumentar el capital. Pero nosotros dijimos que por el concepto de capital a mantener, el capital no se puede aumentar ni se puede disminuir. Entonces se creó lo que es ajuste de capital. Es decir, que todos los aumentos que haga la empresa o las disminuciones que hagan las empresas, lo va a reflejar la cuenta ajuste de capital. ¿Sí? Es decir, que el capital se va a mantener en toda la vida del ente. Si al inicio, es decir, si hoy yo abro una empresa que se dedica a la producción de zapatos y aporto un capital equivalente a 100.000 pesos,
de acá a 20 años mi capital va a ser el mismo, 100.000 pesos. Y todos los aumentos que yo haga a mi capital, o las disminuciones que yo haga a mi capital, lo voy a reflejar en mi cuenta ajuste de capital. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un capital de 100.000 pesos e hice aumentos por 500.000 pesos, es decir, yo voy a tener un capital de 100.000 pesos, pero sé que mi capital verdaderamente va a valer 600.000 pesos, porque yo le tengo que sumar el ajuste de capital. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, entonces ahí entendimos lo que es el capital a mantener, que todos los aumentos que yo haga a mi capital, o disminución que yo haga a mi capital, lo va a reflejar la cuenta ajuste de capital. Luego también vamos a tener las reservas. Tenemos una reserva estatutaria. ¿Sí? Las reservas son como la palabra dice, yo voy a reservar una parte de mis resultados para futuras inversiones o futuras días que sucedan en la empresa. Tenemos las reservas estatutarias que cuando nosotros firmamos nuestro contrato social, los socios crean esta reserva estatutaria y dicen que de los resultados del ejercicio yo voy a reservar, no sé, el 10%. Entonces, todos los años esta reserva estatutaria va a aumentar en el 10%, si la empresa obtuvo ganancia, obviamente. También tenemos la reserva legal. La reserva legal es una reserva que por ley se tiene que realizar, ¿sí? No es que la hago si quiero o no la hago si no quiero. Sí o sí las empresas tienen que tener todas reservas legales. En la actualidad, el valor de la reserva legal está en 5%. Es decir, que al finalizar el ejercicio mi empresa obtuvo ganancia, yo de esa ganancia tengo que reservar el 5% y lo voy a aumentar a mi reserva legal. ¿Y qué es la reserva legal, profe? La reserva legal es una, a ver, no quiero decir nuevamente que es una reserva, pero es como un apartado, o yo aparto o guardo de mis resultados del ejercicio un porcentaje para futuros inconvenientes. Esto está establecido por ley, ¿sí? La ley que dice, si vos el día de mañana, o sea, vos podés venir con muchos ejercicios teniendo ganancia, ¿sí? Si vos el día de mañana, y esas ganancias vos no hacés la reserva legal, pero el día de mañana vos tenés un resultado negativo muy grande, vos ese resultado negativo lo tenés que absorber con tu patrimonio. Entonces lo que te ayuda en las reservas es a absorber esos resultados negativos. Si vos no tenés esa reserva, obviamente tu capital va a disminuir. Y si tu capital llega a cero, tu empresa quebró. No puede seguir funcionando. consulta, profe, ¿ese 5% de esa reserva legal es siempre ese 5% o se va subiendo o cómo lo van haciendo? Es un mínimo. El mínimo, como establece la ley, es del 5%, pero la empresa puede decir, no, para la reserva legal no vamos a hacer un 5%, vamos a hacer un 6%, un 7%, un 15%, ¿sí? Nunca puede ser menos que el 5%. ¿Sí? Bien. Otro tipo de reserva que tenemos es la facultativa. Las reservas facultativas son reservas que crea la empresa para que en el futuro comprar algún tipo de bien, ¿sí? Por ejemplo, yo acá a 5 años quiero comprarme una maquinaria que está, no sé, 7 millones de pesos. Entonces, yo todos los años voy apartando de mi resultado del ejercicio un porcentaje, obviamente acá es a criterio de los socios, para que cuando se cumplan los 5 años, yo ya tener la plata y comprar esa maquinaria.
porque yo ya hice la reserva, ¿sí? Todo esto se hace obviamente el resultado del ejercicio. Por ejemplo, tuvimos una empresa que tuvo un resultado positivo de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, existe la reunión de socios donde se toman decisiones con respecto a los resultados y dicen, bueno, bien, de estos 100.000 pesos vamos a reservar el 10% a una reserva facultativa, la estatutaria, porque está por estatuto, ¿sí? Entonces, le sacamos el 10%, es decir, 10.000 pesos se nos lleva la reserva estatutaria. Nuestro resultado ahora es menor, ya no es de 100.000, es de 90.000. ¿Sí? La reserva legal es del 5%, por ley. Supongamos que los socios respetan lo que dice la ley, un 5% de lo que dice la ley. Uy, perdón. ¿Sí? 5.000 pesos se los lleva a la reserva legal. Y por último tenemos la reserva facultativa, que la empresa decide apartar el 50% de los resultados positivos. ¿Sí? Supongamos que el 50% se lo lleva la reserva facultativa. Si a nuestros resultados nosotros le restamos nuestras reservas, la estatutaria, la legal y la facultativa, nos queda un resultado de 35.000 pesos. Es decir, que acá la empresa con estos 35.000 pesos puede hacer lo que quiere, puede distribuirla entre los socios, a forma, en carácter de dividendos, ¿sí? O dejarlas como resultados acumulados. Y por último, en el capital, en el patrimonio neto, tenemos los resultados acumulados. ¿Sí? Que los resultados acumulados son aquellos resultados que no se distribuyeron, que siguen perteneciendo al resultado. En este ejemplo, los 35.000 pesos serían los resultados acumulados. ¿Sí? Así básicamente se ordena tanto el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Ahora, vamos al ejemplo del grado de lo menos distribuible a lo más distribuible. Supongamos que nosotros tenemos en reiterados periodos de nuestro ejercicio económico resultados negativos. Tenemos, no sé, 60.000 pesos de resultados negativos. A estos 60.000 pesos nosotros los tenemos que cubrir, los tenemos que pagar, porque son deudas, ¿sí? Entonces, si yo tengo que disminuir el patrimonio neto, lo primero que se va a distribuir van a ser los resultados acumulados de 35.000 pesos. Como no me alcanzan para... ¿Cómo? ¿60.000 son? Sí, sí. Dice 600. Perdón. Ahí está. Ahí está. Si yo tengo resultados negativos de 600.000, lo primero que se irían serían los resultados acumulados. Como no me alcanzan estos 35.000 pesos, se van las reservas facultativas. Y ahí ya se cubrirían los 60.000 pesos. Y mi reserva facultativa ya no quedaría en 50.000, sino ya en 35.000.
porque absorbió los resultados negativos. Y si acá, por ejemplo, en vez de 60.000 tengo 200.000, se irían todas las cuentas hasta cubrir mi resultado negativo de 200.000 pesos. Así básicamente funciona y se ordena nuestros capítulos de la ecuación patrimonial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe, por ahora no. Lo que sí le iba a preguntar si hay alguna posibilidad de esto, hacerle una captura de pantalla y por ahí mandarnos por mensajito, no sé con quién se comunica, porque yo ayer, por ejemplo, a la clase presencial no fui, Sí. pero bueno, no sé si habían arreglado que se iban a comunicar con alguien como porque pude hacer captura de pantalla de algunas cosas, pero no de todo. Ok, no se preocupen chicos y chicas, que yo les voy a armar un documento con todo lo que dijimos ayer, más todo lo que dijimos hoy, para que ustedes ya lo tengan como un apunte de cátedra, ¿sí? Eso va a ser en lo que queda de la semana. Y en eso voy a incluir este documento, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Buenísimo, profe. Ayer me comuniqué con hoy me comuniqué con una de las compañeras de ustedes para coordinar la clase. Así que siempre me voy a contactar con ella para, por ejemplo, no sé, si tienen que sacar alguna fotocopia o algo de eso. ¿Sí? Bien, profe. Y consulta con el tema de la asistencia, ponemos nombre y apellido acá en el chat nomás. No, porque no voy a tener tiempo para copiarlo. A ver, lo copio No, acá. cualquier cosa que Rocío después lo pasa. Bueno, Le pasaba a todo Rocío. bueno chicos, ahí entonces me pasan ustedes la asistencia. El próximo lunes, o sea, lo que vamos a hacer esta semana es yo le voy a enviar este archivo, todo lo que estuvimos hablando ayer, más todo lo que estuvimos hablando hoy, como para que a ustedes le quede de apunte, ¿sí? De apunte teórico. Y el lunes voy a llevar un par de ejercicios para ver cómo andamos con la parte práctica. Va a ser ejercicios de repaso, lo pueden hacer en grupo, voy a estar yo ahí presente para si ustedes tienen dudas, consultas, y ahí seguir planificando el resto de las clases según lo que ustedes tengan adquiridos de conocimientos previos, ¿no? Profe, Bueno, profe, sí, ¿puede hacer un poco más arriba si copio el Excel? Estoy copiando el Excel y después lo paso al WhatsApp. bueno, ahí está. Listo, gracias. Bueno, esperamos al compañero que copie. Ya está, ya lo Pero copié en una captura. listo. Ya estaría la clase entonces, chicos. Hoy tenemos solamente 40 minutos. Así que bueno, nos estaríamos viendo nuevamente el lunes. Bueno, Buen fin de, profe, nos vemos. gracias chicos, Ok, profe. igualmente. Nos Feliz vemos. día. Chao, profe. Chao. Chao, nos vemos.